En primer lugar, hablaremos con Elena Lorenzo, que es del Servicio de Pediatría del Hospital de Basurto. Adelante, Elena. Ella nos va a hablar de la enfermedad celíaca en la infancia. Bueno, primero agradecer a Mireia como representación de la Asociación de Celíacos de Euskadi y al Colegio de Médicos pues, la invitación a participar en esta jornada. A mí me toca presentar un poco en qué situación estamos ahora en la enfermedad celíaca en la infancia y dar unas pinceladas de lo que tenemos en el futuro. Voy a intentar que sea una conferencia, una charla fácil, divulgativa, ¿no? para que podamos entender todos de lo que estamos hablando. El índice de la charla, hablaremos de la definición de la enfermedad celíaca y de la epidemiología, hablaremos de cuáles son los síntomas que padecen nuestros pacientes y qué grupos de riesgo tienen mayor prevalencia de enfermedad celíaca, de cómo hacemos el diagnóstico, de cómo se trata la enfermedad celíaca y del seguimiento de la misma. En el año 2012, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica publica la última guía actualmente vigente sobre el diagnóstico de la enfermedad celíaca y su tratamiento. Esta guía, sobre todo, hay dos grandes novedades en ella. Por una parte, cómo se hace la definición de la enfermedad celíaca. Vamos a ver que pasa de ser una enfermedad del tubo digestiva a ser una enfermedad sistémica y cambia también el diagnóstico en determinadas situaciones de la enfermedad celíaca. ¿Cómo definimos entonces actualmente la enfermedad celíaca? Como un trastorno inmunitario sistémico mediado por el gluten y prolaminas relacionadas en individuos genéticamente predispuestos y que está caracterizado por la presencia de una combinación variable de, por una parte, manifestaciones clínicas que dependen de la ingesta del gluten. Tenemos una serie de anticuerpos que son específicos de la enfermedad. Tenemos una genética de riesgo con unos haplotipos DQ2, DQ8 y tiene que estar presente la enteropatía, es decir, el daño en la mucosa intestinal. En cuanto a la prevalencia, se estima que aproximadamente, aunque hay estudios que hablan de prevalencias todavía superiores de un 1 de 100 recién nacidos vivos, o sea, un 1%, hay una prevalencia en mujeres, como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, un 2:1, mujer frente a hombre, y en España se calcula que hay aproximadamente unos 800.000 afectos de enfermedad celíaca y, sin embargo, se piensa que solo hay un 10% de los diagnosticados. Esta es una imagen típica que habréis visto muchas veces, que es el gran iceberg de la enfermedad celíaca, en los cuales las formas que están diagnosticadas son fundamentalmente las formas sintomáticas. Antes eran los llamados celíacos típicos, en los cuales se sabe que esta sintomatología es prevalente en la infancia, pero, sin embargo, el gran resto del iceberg que se encuentra debajo del mar son todos esos celíacos oligosintomáticos, monosintomáticos, antes denominados celíacos atípicos, muchos de ellos infradiagnosticados, no están diagnosticados y son predominante esta sintomatología en el niño mayor y en el adulto. Los síntomas y signos de la enfermedad celíaca son muy variados. En el niño pequeño, fundamentalmente por debajo de los 2-3 años, la clínica es fundamentalmente una clínica digestiva y la enfermedad celíaca típica cursa con vómitos, diarrea, malnutrición, son niños con cambios de carácter, tristes, con distensión abdominal. En el niño mayor y en el adolescente ya aparecen, como ha dicho Mireia, síntomas extradigestivos y se pueden diagnosticar por una pubertad retrasada o por una talla baja o por un trastorno en el esmalte dentario. Pueden aparecer simplemente como único síntoma un estreñimiento, etc. En el adulto, la sintomatología, aunque también puede ser de tipo digestivo y podemos encontrar cuadros dispépticos, diarreas, estreñimiento, es muy frecuente la clínica extradigestiva. De ahí que el índice de sospecha ha de ser muy elevado para poder
llegar al diagnóstico. Y podemos encontrar dolores musculares, podemos encontrar cefaleas, podemos encontrar un hipoesplenismo, se puede ver también anemias ferropénicas que no responden correctamente a la administración del hierro. Son muy frecuentes en las mujeres los trastornos de fertilidad y los abortos de repetición, las parestesias, etcétera. Existe y sabemos ya que hay una serie de personas que tienen más facilidad para presentar la enfermedad celíaca. La aparición de la enfermedad es más alta que en la población general. ¿Quién son estas personas? Por una parte, los familiares de primer grado. Y por otra parte, hay una serie de enfermedades asociadas, tanto de tipo cromosómico, dentro de ellas al síndrome de Down es la enfermedad que más se asocia, pero también lo encontramos en el Turner, en el Williams y en el resto de enfermedades autoinmunes, fundamentalmente las afectaciones tiroideas, la diabetes mellitus tipo 1, el déficit selectivo de IgA, la nefropatía IgA, la enfermedad de Addison, etc. Existen otra serie de trastornos neurológicos. Uno de los más característicos es la epilepsia con calcificaciones, que también nos obliga a descartar enfermedad celíaca. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico entonces de esta enfermedad? Por una parte es muy importante, como hemos dicho, la sintomatología clínica. Tenemos una serie de marcadores serológicos que nos van a ayudar al diagnóstico. Actualmente tenemos ya el estudio genético y siempre, o en casi todos los pacientes, será necesario hacer una biopsia intestinal para llegar al diagnóstico de la enteropatía. En cuanto a la sospecha clínica, antiguamente, en los primeros años de la enfermedad, lo que veíamos eran fundamentalmente estos niños. Esta es una imagen clásica que todos los pediatras conocemos, de niños con gran distensión abdominal, con una malnutrición marcada, con diarreas crónicas. Sin embargo, los niños que encontramos ahora y en los que hacemos el diagnóstico son niños así, son niños que aparentemente no tienen ninguna enfermedad, y esta es una paciente celíaca nuestra. En cuanto a los marcadores serológicos, esta diapositiva lo que marca es un poquito la evolución histórica de los mismos. Los primeros que aparecieron en torno a los años 80 fueron los anticuerpos antigliadina. Posteriormente, en la década de los 80-90, surgen los anticuerpos antiendomisio. Y ya a partir de los 90, los anticuerpos antitransglutaminasa, y los últimos son los anticuerpos antigliadina de amidada, a partir del año 2013. Estos anticuerpos, en la infancia, y posteriormente la doctora Merino pues, hablará de la edad adulta porque difiere, tienen una alta sensibilidad y especificidad en la edad pediátrica. Los anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA rondan sensibilidades y especificidades entre el 95 e incluso 97%, y son los que utilizamos de screening para la enfermedad celíaca. Los anticuerpos antigliadina, también sensibles y específicos, los utilizamos fundamentalmente en niños menores de 2 años, en los cuales los anticuerpos antitransglutaminasa pueden ser negativos. Y los anticuerpos antiendomisio son los que mejor se relacionan con el daño en la mucosa intestinal, se hacen por inmunofluorescencia en cordón umbilical o en esófago de mono y nos sirven para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, aunque hablamos de sensibilidades y especificidades muy altas, tenemos que saber que también existen falsos positivos y negativos. Falsos positivos, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, en gastroenteritis agudas o otro tipo de infecciones intestinales. La Giardia lamblia siempre es uno de los parásitos que tenemos que investigar. En algunas otras enfermedades autoinmunes también podemos encontrarlos falsamente positivos y en las alergias alimentarias. Y pueden ser negativos, como hemos dicho, en niños menores de 2 años. Si tenemos un déficit de IgA asociado, en estos casos lo que tendremos que hacer es una determinación de los anticuerpos de tipo IgG. En familias donde ya hay un celíaco y la ingesta de gluten es escasa, es posible que encontremos falsos negativos precisamente porque hay poco contacto con el gluten. Cuando estamos con un tratamiento inmunosupresor o en la dermatitis herpetiforme, también conocida como enfermedad celíaca de la piel, y realmente son celíacos, pero es muy frecuente que los anticuerpos sean negativos.
Además de los estudios serológicos, tenemos el estudio genético. Se ha visto que los enfermos celíacos tienen una asociación muy fuerte con el antígeno mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6, y hasta en un 95% de los celíacos portan el HLA de tipo DQ2 y un 5% restante, aproximadamente, el haplotipo DQ8. Sin embargo, también tenemos que saber que hasta en el 30-40% de la población sana tienen estos haplotipos DQ2, DQ8, de los cuales solo el 1% es celíaco. ¿Qué quiere decir esto? Que es una condición necesaria, pero que no es suficiente para ser celíaco el tener una genética de riesgo. ¿Para qué nos sirve la genética entonces? En estadística se habla de que lo que tiene es un alto valor predictivo negativo, es decir, no todas las personas que tengan un DQ2, DQ8 son celíacos, pero prácticamente todos los celíacos deben ser DQ2, DQ8. Ya hemos dicho que la enfermedad celíaca cursa con enteropatía. Por tanto, lo que vamos a tener que hacer es demostrar la lesión intestinal en nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos esa biopsia? Actualmente utilizamos gastroscopias, sedamos a los pacientes y tomamos muestras, por lo menos una de bulbo y 4 de la segunda y tercera porción duodenal, y miramos esas vellosidades, esa mucosa intestinal al microscopio. La clasificación que utilizamos es la clasificación de Mars modificada por Oberhauer, en la cual una mucosa normal sería un Mars tipo 0, la lesión infiltrativa o lesión tipo 1, que es un aumento de los linfocitos intraepiteliales, en pediatría no es diagnóstica de enfermedad celíaca, y empezamos a hacer el diagnóstico a partir de la hiperplasia de criptas o de la atrofia vellositaria, que sería el tipo 2 o el tipo 3. Los criterios diagnósticos, y esto es un recuerdo histórico un poco de lo que ha ido pasando hasta ahora, han variado a lo largo de los tiempos, desde 1970, en que se publica en la reunión en Interlaken la primera guía, en la cual era necesario hacer 3 biopsias para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. En este momento, en estos años, las serologías todavía no las teníamos presentes. Por supuesto, no había estudio genético. Cuando teníamos una sospecha clínica, se hacía una primera biopsia que nos daba una atrofia vellositaria. Suponíamos que ese paciente era un celíaco, le sometíamos a dieta sin gluten y le manteníamos con esa dieta como mínimo 2 años y a veces más tiempo hasta realizar una segunda biopsia. Que si estaba alterada, pensábamos que lo que estaba sucediendo era que el paciente seguía consumiendo gluten, y si era normal, lo que hacíamos era provocarle, volver a introducir el gluten para en una tercera biopsia comprobar y certificar que aquel paciente era celíaco. Si la biopsia tras la provocación era normal, decíamos que ese enfermo no era celíaco. Como veis, podían pasar muchos años hasta llegar al diagnóstico. Posteriormente, en Budapest, la ESGAN, en 1989, publica unos nuevos criterios diagnósticos en los cuales, inicialmente, en la mayoría de los pacientes, solo va a ser necesaria realizar una primera y única biopsia tras una sospecha clínica. Se hace la primera biopsia, hay una atrofia vellositaria y se quita el gluten. Si los marcadores, ya teníamos serología, si los marcadores se negativizaban y la clínica desaparecía, diagnosticábamos de enfermedad celíaca y no eran necesarias nuevas biopsias ni provocaciones. Solo en unos casos muy determinados, que eran cuando los niños al diagnóstico eran menores de 2 años, cuando la clínica o la recuperación después de la supresión del gluten no era claro, o cuando la biopsia no había sido definitiva o se había hecho ya con el gluten quitado, hacíamos la segunda y la tercera biopsia. Aquí ya hablábamos, si en la tercera biopsia era normal, de enfermedad celíaca latente. ¿Por qué? Porque sabíamos que igual años después a esos pacientes había que seguir controlándoles y acababan desencadenando la enfermedad celíaca. Actualmente, ¿qué es lo que ha cambiado? Estamos hablando ya del año 2012 y en esta guía, solo en un pequeño número de casos, sigue vigente los otros criterios, pero en un pequeño número de casos es posible obviar la biopsia intestinal. ¿Cuándo es posible hacerlo esto? Cuando tenemos una sintomatología de enfermedad celíaca muy clara, una sintomatología típica,
Cuando los anticuerpos antitransglutaminasa están elevados más de 10 veces los valores normales de referencia del laboratorio, cuando tenemos una confirmación con anticuerpos antiendomisio positivos y tenemos un HLA de Q2 de Q8. En ese pequeño número de casos podríamos diagnosticar de enfermedad celíaca sin realizar biopsia intestinal. Esta guía también lo que nos facilita es cuando debemos también a qué otros pacientes debemos estudiar, y son pacientes asintomáticos, digo, que sean familiares de primer grado o de grupos de riesgo, y en estos los que tendremos que hacer son los anticuerpos antitransglutaminasa IgA con una IgA total para evitar que no tengamos falsos negativos por el déficit de IgA, hacer el estudio HLA y, dependiendo de si tenemos datos positivos, hacer la biopsia para diagnosticar la enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que ha llevado esta guía? Lo que pretende es intentar disminuir las molestias en pacientes y familiares, pero realmente que se llegue a un buen diagnóstico de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, a partir de estos criterios, estamos haciendo estudios prospectivos que realmente evalúen si se puede llegar al diagnóstico con esta guía. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca? Todos lo sabéis, que el tratamiento es la dieta sin gluten, a día de hoy, para siempre y sin transgresiones. El gluten lo encontramos en diversos cereales, trigo, cebada, centeno. En la avena sabemos que es por contaminación. Y lo que tenemos que conseguir es tomar una dieta sin gluten, sin esos cereales. ¿Qué es lo que solemos aconsejar a nuestros pacientes? Que hagan una dieta variada, adecuada a los requerimientos nutricionales de cada edad y rica en alimentos naturales, intentando evitar los alimentos manufacturados, porque sabemos que es ahí donde vamos a encontrar el problema y podemos encontrar gluten. Nuestros niños celíacos pueden tomar leche, pueden tomar huevos, pueden tomar carne, pueden tomar pescado, pueden tomar hortaliza, y con eso van a tener un desarrollo adecuado. Solemos decir, los gastroenterólogos pediátricos, que son niños sanos que no comen gluten. Sabemos que hay un etiquetado, hay una regulación de la Comunidad Económica Europea sobre los alimentos sin gluten. Para que sea sin gluten debe llevar menos de 20 partes por millón. Es menos de 20 miligramos por kilogramo de producto, y bajo en gluten menos de 100 partes por millón. Esto es del año 2009, que es cuando sale la primera regulación, y luego ha habido una confirmación en el 2014. ¿Ventajas de la dieta sin gluten? Pues sí, tiene ventajas. Es una dieta segura, es una dieta que no tiene efectos secundarios, que no nos somete a ningún fármaco de por vida, y que es relativamente fácil de hacer. Y digo relativamente fácil de hacer porque también sabemos que tiene inconvenientes, y nos encontramos inconvenientes sobre todo pues, a nivel social. Y hay veces que hacer la dieta pues, puede costarnos un poquito más. Un inconveniente claro, y con el que yo creo que lucha la Asociación de Celíacos y que cada vez sensibiliza más, es que los productos sin gluten son productos más caros. Y quizás uno de los efectos que puede tener uno de los inconvenientes es que pueda tener menos fibra. Yo creo que esto es un inconveniente muy relativo, porque si hacemos una dieta rica en verduras, rica en legumbres, no vamos a tener este problema. Y quizás una pincelada al futuro, el título era el presente y el futuro, son los nuevos tratamientos que hay para la enfermedad celíaca. Las dianas terapéuticas que se están barajando son, por una parte, eliminar la parte tóxica del gluten. Por otra parte, puede ser impedir la digestión y la absorción de ese gluten, bloquear la respuesta inmune, que es la causante de la enteropatía, o inducir una tolerancia al gluten. Esta diapositiva muestra un poco la fisiopatología, cómo se produce toda la cascada inflamatoria después de la llegada al gluten, y es un poco un campo, abro una ventana a la esperanza de la cantidad de fármacos en las distintas partes de la cascada que se están intentando investigar. Voy a hablar muy escuetamente de alguno de ellos. Tenemos, por ejemplo, proteasas activas. La ALV003 es una proteasa que lo que pretende es inhibir
romper los péptidos tóxicos del gluten y impedir que ellos lleguen a la mucosa intestinal y, por tanto, sean absorbidos. Lo encontramos en fase 2 de estudio todavía. Hay otra peptidasa, que es la STAN1, que se usa junto con probióticos, con el lactobacillus, que tiene el mismo efecto. Se está intentando crear tolerancia al gluten y ha habido noticias de que ya hay una vacuna para los celíacos. Bueno, esa vacuna es la denominada Nesvax2. Como veis, todavía se encuentra en fase 1. Y lo que pretende es crear una tolerancia al gluten. Es una vacuna de uso subcutáneo, un poco lo que pretende es un efecto similar a lo que hacen las vacunas en los alérgicos, crear esa tolerancia. Pero encontramos todavía fase 1. Hay alguna otra vacuna también en estudio que son de absorción intranasal. Otra posibilidad sería intentar inhibir la cascada inflamatoria con anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 15. Tenemos también fármacos que actúan sobre la transglutaminasa tisular. La transglutaminasa tisular se encarga de la deamidación del gluten. El fármaco que se encuentra en fase 2A actualmente es el CED1227. Lo que pretende este fármaco es inhibir la transglutaminasa tisular y podría hacer una inmunomodulación de la respuesta al gluten. Se está también investigando sobre ingeniería genética y crear unos trigos que tengan poca toxicidad, quitar los péptidos tóxicos del gluten, sería el gluten transgénico. Y el fármaco que actualmente está en fase más avanzada de investigación es el acetato de lazarotide. El acetato de lazarotide lo que hace es actuar sobre la permeabilidad intestinal. Lo que intenta es bloquear la entrada a través de las las uniones intercelulares estrechas y que no se absorba ese gluten. Los estudios que hay ahora mismo, el último estudio lo que ha demostrado es la disminución de la sintomatología en pacientes adultos que sufren transgresiones con el gluten. Está en fase 3. Hay muchos estudios, los vais viendo. Acetato de lazarotide es el más avanzado y en adultos. Aunque hay esperanza, también hay que saber en qué situación estamos. Todos están en fase de investigación. El más avanzado, como hemos dicho, es el acetato de lazarotide, pero en el momento actual no hay ningún estudio en niños, son todos en población adulta. Por tanto, el tratamiento sigue siendo dieta sin gluten y sin transgresiones. Y en cuanto al seguimiento de la enfermedad celíaca, nosotros a nuestros niños cuando les diagnosticamos, lo que hacemos es un seguimiento primero cada 3-6 meses hasta que normalizamos los anticuerpos y posteriormente hacemos revisiones anuales con anticuerpos antitransglutaminasa y hormona tiroidea. Controlamos el peso y la talla y vemos cómo es la adhesión a la dieta. Y iniciamos el despistaje de enfermedad celíaca en los familiares de primer grado, como hemos dicho, con inmunoglobulina A total, anticuerpos antitransglutaminasa de tipo IgA y estudio genético con el HLA. Lo último que ha aparecido también en el mercado es la presencia de gluten en heces. Ya hay estudios, tanto en adultos como en niños. Esto es un pantallazo de la página web de la Asociación Española de Gastroenterología, que anuncia que ya hay en el mercado el Gluten Detect para determinar gluten en heces y en orina. Como decía, hay estudios en adultos, hay estudios en niños y esta es la determinación en heces de los péptidos inmunogénicos del gluten. Se pueden determinar en heces, se puede determinar en orina. ¿Cuándo están indicados? Dice el laboratorio y los estudios que tenemos también indican que es para lo que por ahora puede tener utilidad. Para esos enfermos celíacos en los cuales, a pesar de que ellos dicen y afirman seguir la dieta sin gluten, no acaba de normalizarse la clínica o no acaba de negativizarse los anticuerpos para ver si realmente en algún momento están consumiendo gluten. También tiene una utilidad en la enfermedad refractaria del adulto para realmente comprobar que no están ingiriendo gluten. Puede tener una utilidad, sobre todo en los primeros meses del diagnóstico de la enfermedad celíaca, que empezamos con la dieta sin gluten, y a los pacientes les puede crear cierta inseguridad saber si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien, utilizarlos.
En los laboratorios de Osakidetza se han empezado a utilizar hace escasos meses. Yo no tengo experiencia todavía, ya hemos empezado a utilizarlos. No sé si el doctor Irastorza, que también ha pedido, si tenéis alguna duda, nos puede dar información. Para concluir, ¿no?, las ideas principales, saber, ¿no?, que es un trastorno inmunitario sistémico mediado por gluten, que tenemos una predisposición genética con un HLA de riesgo de Q2 de Q8, que la sintomatología puede ser digestiva, pero es muy importante que estemos atentos a la sintomatología extradigestiva, que el diagnóstico a día de hoy todavía es a partir de la clínica, los marcadores serológicos, el HLA y la biopsia intestinal, que el tratamiento es la dieta sin gluten, sin transgresiones, y que otros tratamientos están todavía en fase de investigación. Muchas gracias.